Bueno, y avanzamos un poquito más en el tiempo, un año más en el tiempo solamente, a 1984, que fue el año en el que se publicó Dragon Ball. Bueno, en el momento en el que dije que iba a hacer este top, ya sabíais, por descontado, que Dragon Ball iba a estar dentro. Y es que un top 10 de los mejores mangas de la historia sin Dragon Ball solo tiene una explicación, y es que es un top personal, 100% personal, porque es que Dragon Ball es, vamos, de los shonen más influyentes de la historia. De hecho, dentro de lo que es el shonen de peleas, o Neketsu, me atrevería a decir que es el más influyente, por encima incluso que de Ashita no Joe, tal cual. Esto yo creo que es algo innegable, yo creo que es algo que estamos todos de acuerdo, quizás algunos más que otros, pero vamos, es una serie que a día de hoy, a estas alturas de la película, bueno, pues no necesita presentación. Todo el mundo conoce Dragon Ball, todo el mundo conoce esta serie, todo el mundo conoce a Son Goku. Son Goku es lo que comentaba antes, en la primera parte del vídeo. Es un icono popular, un personaje que, al igual que Mickey Mouse, todo el mundo conoce. Es como Super Mario, todo el mundo le conoce también. Y bueno, es una serie que, bueno, marcó, pues, significó el boom del manga anime en Occidente. Y es una obra que, bueno, que su éxito es tal que es que hay gente que solo le gusta Dragon Ball, que no le gusta el manga. Ellos dicen que les gusta el manga y el anime, pero realmente solo les gusta Dragon Ball. Y si me apuras, 2 o 3 series más. Pero básicamente es eso, solo les gusta Dragon Ball. Es algo similar a lo que pasa en el cine con Star Wars, que hay gente que solo le gusta Star Wars, nada más. No le interesa tanto el cine, sino Star Wars. Star Wars, le flipa Star Wars, que es algo que, bueno, me parece bien en el sentido de que esto de que una persona pues solo le guste eso. Me da un poco de pena porque yo pienso que tanto el manga como el cine es algo muy amplio, pero bueno, si alguien decide quedarse solo ahí porque le flipa en exceso, pues oye, y es feliz así, pues no me parece mal en absoluto. Bueno, y es que ya que hago esta comparativa entre Dragon Ball y Star Wars, he de decir que Dragon Ball a día de hoy para mí pues se ha convertido en un producto de mercadotecnia total. O sea, yo pienso que a día de hoy hay dos tipos de fans de Dragon Ball. Están por un lado los fans de Dragon Ball y por otro lado los fans de Akira Toriyama, y yo pues soy de estos últimos. Yo lo que valoro es la obra de Akira Toriyama en la cual este autor guionizaba y dibujaba sus propias obras. Es una etapa de Dragon Ball, sobre todo la etapa en la que Goku es un niño, que a mí me parece original y de lo más fresca. Un manga que, bueno, que Akira Toriyama comenzó después de Doctor Slump, y que, bueno, si en Doctor Slump nos encontramos una influencia de la cultura popular estadounidense, una influencia muy estadounidense, pues aquí en Dragon Ball nos encontramos una influencia china. Y es que esta obra, bueno, pues como todos sabréis, tiene su inspiración en ese clásico literario de Asia Oriental que es Viaja al Oeste, ese clásico literario en el que es el rey mono, Sun Wukong, que en japonés se llamaría Son Goku, acompaña a un monje en busca de unos sutras. Y bueno, Toriyama, pues del mismo modo que Osamu Tezuka hizo en los años 50 con una reinterpretación de ese clásico en formato manga, pues hace lo mismo, pero cambiando cosas. Por ejemplo, aquí no nos encontramos a que Son Goku sea un mono, sino un niño con cola de mono, y en vez de acompañar a un monje en busca de unos sutras, pues acompaña a una adolescente llamada Bulma, que quiere hacerse con 7 bolas de dragón para pedir un deseo, y su deseo es tener un novio guapo. Humor 100% Akira Toriyama, un humor muy absurdo que a mí me encanta. Por si no lo sabéis, me encanta el humor absurdo. Por si no se había notado ya, mejor dicho. Una historia totalmente nueva, partiendo de ese clásico de la literatura. Y que, bueno, en su primera etapa pues es aventura en estado puro, luego mezcla la aventura con las artes marciales, y es que, como decía antes cuando hablaba de Hokuto no Ken, las artes marciales tuvieron gran éxito en Japón, las películas de artes marciales, y a Akira Toriyama le encantaban, sobre todo las películas de Jackie Chan, y las películas de Jackie Chan tienen una gran influencia en esto, en Dragon Ball, en especial películas como El mono borracho en el ojo del tigre, tal cual. O sea, el humor de esa película está muy presente en Dragon Ball.
Y lo dicho, una serie que luego, bueno, pues también hay que decir que es una serie que, al igual que sucedió con Doctor Slump, Akira Toriyama tuvo como editor a Torishima. Y luego, cuando hubo un cambio de editor, bueno, pues la serie, digamos que ya se centró más aún en los combates y pasaron de ser combates de artes marciales a ser combates aún más épicos, con enemigos más bestias, combates épicos que a toda una generación nos marcaron, nos fliparon. O sea, estos combates, por ejemplo este que estáis viendo en pantalla entre Goku y Vegeta, pues brutal, fijaos, o sea, estos ataques, o sea, ¿quién no hizo de crío el Kamehameha? ¿Quién no lo hizo? O sea, si no lo hicisteis, no tuvisteis infancia. O bien tuvisteis una infancia diferente y fue más épica que la mía. Pero bueno, el caso es eso. Una de las series de mi vida. De hecho, Dragon Ball fue mi primer manga. Tenéis un vídeo en el que comento Dragon Ball centrándome en eso, en el hecho de que fue mi primer manga. Dudo que algún día la reseñe porque pienso que es un manga que a día de hoy no necesita presentación. De hecho, hay infinidad de canales dedicados única y enteramente a Dragon Ball. Porque ya digo, hay gente que solo le interesa Dragon Ball, que no me parece mal, ya digo, si ellos son felices así. Y un manga que dentro de lo que es el shonen, pues eso, marcó un antes y un después. Es decir, posteriores mangas shonen de peleas, hay que especificar, porque ya digo que dentro de lo que es el shonen nos encontramos multitud de géneros, pero dentro de lo que es el shonen de acción de peleas, el Neketsu vamos, pues el esquema de Dragon Ball lo emularon multitud de series, pero muchísimas, muchísimas, y series muy populares. Y ya no solo Dragon Ball fue influyente en posteriores shonen de peleas, sino también en el hecho de en cómo eran concebidos los protagonistas. Es decir, antes de Dragon Ball, pues teníamos protagonistas como por ejemplo, al que habéis visto antes, protagonistas así como Kenshiro, varoniles, personajes, protagonistas así como Ryo Saeba de City Hunter, pero después de Dragon Ball se convirtió en tendencia el hecho de que los protagonistas fuesen así, de aspecto aniñado, y luego pues lo dicho, el esquema de Dragon Ball pues lo emularon muchas series, con un salto temporal de por medio, en el que el personaje iba creciendo, se hacía adulto, tenía un hijo, el hijo seguía los pasos de su padre. Series como Naruto o One Piece pues le deben mucho a este clásico de Akira Toriyama, que ya digo que no necesita presentación y que tanto para mí como para muchas personas pues es una de las series de mi vida.